¿Estás al frente de una pequeña o mediana empresa y quieres saber más sobre la digitalización y cómo mejorar la captación y retención de clientes? Pues quédate aquí porque este es tu programa. Hola a todos y bienvenidos al podcast de EasyPace, donde hablamos del mundo real y de cómo una pequeña o mediana empresa puede utilizar herramientas a su alcance para mejorar su digitalización, captación y retención de sus clientes. Este podcast está patrocinado por EasyPace, la plataforma de pagos cuenta a cuenta que te ofrece la posibilidad de automatizar tus cobros recurrentes de forma sencilla, rápida y económica. Bienvenidos de nuevo al podcast de EasyPace. En esta ocasión tenemos otro invitado estrella que va a participar en nuestro podcast. Bienvenido, Eduardo Carballo, es el CEO, fundador de Online Zebra. Bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias. Bueno, ya sabes que nuestro podcast está muy enfocado a empresas medianas y pequeñas para que puedan utilizar diferentes herramientas para mejorar lógicamente su digitalización, pero sobre todo su productividad y conseguir tener acceso a posiciones o a utilidades que muchas de ellas piensan que no están al alcance suyo, pero realmente sí que lo están. Un poco para enfocar a nuestra audiencia, sí que te agradecería que nos dijeras quién es Eduardo Carballo. Bueno, soy el director de Online Zebra. Llevo más o menos como ya desde 2014 al frente del negocio, y el background que tengo, un poco de experiencia profesional previa, vengo sobre todo de la parte más técnica de SEO y de gestión de publicidad, sobre todo con Google Ads, porque en esa época no se hacía tanto Facebook Ads, ¿no? Pues nada, después de trabajar en startup y en agencia, pues ya en 2014 cuando ya decidí emprender y montar mi propio negocio. Y desde esa fecha, pues hasta hoy, básicamente. Pues otro emprendedor en el podcast, y seguro que muchos de nuestros oyentes que también lo son vamos a aprender mucho hoy de Eduardo. Oye, Eduardo, un tema, porque al final estamos muy habituados a anglicismos, a reducción de palabras, a anacronismo, mejor dicho. Entonces, ¿qué es realmente? Necesitaría que nos definieras qué es SEO en 30 segundos. SEO son todas las acciones que hacemos para optimizar en Google o en cualquier motor de búsqueda una página web. Ahora, es decir, que tenga más visibilidad, que aparezca más arriba en esos resultados que aparecen cuando hace una consulta el usuario o los usuarios que están relacionadas o potencialmente relacionadas con el negocio que ofrece esa página web. Y más o menos, esa es una explicación muy sencilla que puedo dar creo que en menos de 30 segundos. Luego me puedo explayar muchísimo más, obviamente. Entonces, ayuda a todos estos, a cualquiera persona que quiere estar en online, en cualquier motor de búsqueda, como bien has dicho, a que su negocio, su presencia sea mejor que la que tenía, ¿correcto? Efectivamente, sí, justo. Recibir más tráfico gratuito. Quitamos la parte de pago, todo lo que son anuncios que aparecen como anuncios de Google Ads, eso se quita. Todo lo que son los clics gratuitos de Google, los clics orgánicos, son todas esas acciones en las que tratamos de potenciar la web de un cliente para que tenga más visibilidad y más clics o tráfico. ¿Y cómo se potencia realmente? Porque a veces sí que me he encontrado con clientes, con otros compañeros que dicen, sí, SEO, parece como una ciencia infusa, todo el mundo habla de SEO, pero claro, como con la excusa que te dicen que es a largo plazo, pero luego realmente no lo sé, el contenido, famosos contenidos. Entonces, creo que ya después de años de SEO y las evoluciones que ha habido, realmente, ¿qué acciones son para mejorar nuestro SEO de una manera muy genérica y que la audiencia lo pueda entender? Hay un montón de factores o variables que pueden afectar al posicionamiento de una página web, ¿vale? No hay un número exacto calculado, pero se puede calcular que más de 200. Estoy seguro de que muchísimos más, ¿vale? Básicamente, Google tiene un algoritmo para lo que es posicionar en determinadas posiciones, ¿vale? En determinados rankings, lo que son las webs que tiene indexadas.
¿vale? Para determinadas consultas. Entonces, es este algoritmo el que relaciona la búsqueda que hace el usuario con la web del cliente, tu web o la web del vecino, de quien sea, ¿vale? Entonces, dentro de esa web hay un montón de variables que pueden ser parte del código HTML, puede tener que ver con la velocidad de carga de la página web, puede tener con el mismo contenido de qué estamos hablando, de cómo están hechos los headings, de cómo está hecho este tipo de etiquetas title, de cómo, por ejemplo, está enlazada desde otras páginas de mi propia página web. Puede tener que ver no solo con lo que está hecho dentro de mi web, sino que haya otras webs externas a la mía enlazándome, con el conocido también como el SEO off page, ¿no? Todo lo que tenemos en SEO se divide en dos partes siempre, SEO on page, es decir, cualquier acción que pueda hacer dentro de mi página, y hay un montón de cosas, ya te digo, tienen que ver con texto, contenido, imágenes, velocidad, enlaces, etcétera, y luego también con lo que está fuera de mi página, y ese es el SEO off page, es decir, conseguir enlaces de forma natural desde otros medios, blogs de autoridad y de mi sector. Google saca unas recomendaciones para webmasters, pero no hay una fórmula que te diga exactamente, si quieres estar el primero, tienes que hacer esto, ¿vale? Entonces, por estos motivos, el trabajo de SEO es muy cambiante. Si hubiéramos tenido esta entrevista cuando te dije que empecé hace 7 años, te estaría contando, no te estaría hablando tanto a lo mejor de velocidad, ni de optimización de móviles, ni de usabilidad, que ahora son factores súper importantes, ni de vídeo tampoco, ¿vale? Y a lo mejor te estaría hablando más de meter mucho contenido y conseguir muchos enlaces, ¿vale? Esta fórmula, este algoritmo de Google va cambiando, ¿vale? Porque al final lo que quiere Google es dar los mejores resultados a los usuarios que están buscando. Por eso volvemos a Google, básicamente, porque cuando busco algo me da resultados relevantes, ¿vale? Y de eso se ocupa el SEO, de hacer que la web de un cliente o de un proyecto sea relevante y cumpla con lo que son los requisitos de Google para estar entre los primeros, ¿vale? Digo requisitos, pero no hay realmente unos requisitos como preestablecidos, ¿vale? Todo esto de SEO siempre es una caja negra, es decir, a lo mejor en un proyecto para un cliente que es un consultor SEO que ha hecho muchísimas acciones este mes, pero todavía eso no tiene impacto en los rankings, ¿vale? Todas las acciones de SEO van a tardar tiempo en aparecer. Y sí, el SEO va a largo plazo, ¿vale? No es por intentar enganchar a los clientes, porque puede parecer, no, esto va a largo plazo, hay que seguir. Porque lo que decía hace un momento, Google cambia, ¿vale? Y tú te tienes que adaptar y hace cambios. Ha cambiado muchísimo en los últimos años y luego tu competencia también trabaja el SEO, ¿vale? Frente a la publicidad hay una ventaja. Si yo tengo un proyecto de SEO, lo trabajo durante 12 meses y dejo de trabajar el SEO, esto no es como la publicidad, que de repente esto baja. Siempre esa tendencia positiva de crecimiento orgánico que has creado va a seguir. Pero ahora, si Google va cambiando y tu competencia va mejorando, es posible que en algún momento eso tenga un impacto negativo en tu visibilidad. Al final se trata de competir con otros por estar más arriba. Entonces también en SEO podemos decir que la parte de experimentación también es importante para que nos entendamos. Es decir, ahí podemos decir, de vuestra experiencia, esto ha funcionado, vayamos a aplicarlo, otros competidores lo han utilizado y les ha funcionado, pero luego hay una parte de experimentación que vuestro equipo dice, oye, vamos a probar esto, a ver si esto funciona, y probablemente muchas veces no funciona y algunas veces funciona y cuando dais con la tecla dice, oye, vamos a exprimirla. O sea que esa parte también existe en SEO, ¿no? Sí, justo. De hecho, para mí, ese espíritu de experimentación, de intentar mejorar, afortunadamente es una comunidad que se mueve mucho y no hace falta que solo sea de tu propia experiencia, sino que hay gente que comparte sus casos, comparte su conocimiento y puedes aprender un montón. Hay gente buenísima en España que escribe sobre SEO, buenísima a nivel internacional, puedes aprender un montón de ellos y puedes también probarlo con tus clientes. En SEO al final hay que probar para mejorar y para mí es el que es buen SEO le gusta probar, le gusta cacharrear, le gusta inventar. Siempre obviamente siguiendo las mejores prácticas de Google, que hay una serie de mejores prácticas para obviamente no engañar a Google, pero sí, me parece clave que se experimente. Y de hecho es una de las ventajas de los consultores SEO. A lo mejor es gente versátil que ha estado en diferentes proyectos de diferentes sectores, con diferentes CMS, pues que te ha tocado WordPress, te ha tocado PrestaShop, te ha tocado Joomla, Magento,
al final es alguien que puede aplicar el conocimiento que tiene a diferentes proyectos, ¿no? Nosotros eso en la agencia siempre intentamos trabajarlo bastante, ¿vale? Es decir, que los consultores compartan el cómo les están funcionando los proyectos, qué les está funcionando, qué no les está funcionando, etcétera, para que el resto también podamos aprender. Y Eduardo, yendo un poquito más a la parte de emprendimiento. ¿Tienes experiencia en startup? ¿Tienes experiencias en otras compañías, diríamos, menos tradicional o más tradicionales? ¿Por qué realmente emprendes? ¿Por qué? Dinos por qué decidiste en un momento dado decir voy a emprender y voy a fundar Online Zebra. A ver, hay dos partes. La primera, yo realmente trabajando para otros, nunca he durado más de un año trabajando para otros. Y siempre pensaba, digo, joder, esto es que no he encontrado todavía el trabajo, la empresa, no he encontrado, cambié de sector. Yo empecé hace muchos años en recursos humanos, luego pasé a marketing digital. Marketing digital, ya te digo, trabajé para un par de empresas, pero tampoco terminé de encontrarme gusto. Y fue cuando, oye, pues empecé, dije, oye, pues a lo mejor la cosa mía es que tengo que hacer las cosas por mi cuenta. Pues yo creo que fue algo un poco de aprendizaje de trabajar para otros, que había algo que al final hacía que no me viera ahí a largo plazo, ¿vale? Es decir, yo no me veía trabajando para otro en un plazo mayor de 2, 3, 5 años, ¿vale? Entonces al final eso fue un poco lo que me llevó a la parte de emprendimiento. Y eso también, bueno, mi padre también tiene su propio negocio, que es una empresa de transportes. Creo que también ahí aprendí a ver la cara también no tan positiva del emprendimiento, porque siempre mi padre estaba trabajando todo el día, siempre con bastante estrés, etcétera, que bueno, eso cuando empecé es un poco que sabía dónde me estaba metiendo, pero bueno, que era un poco fue el camino natural también. Y al que quiere emprender, ¿qué le recomendarías? Es decir, Es una buena pregunta, muy buena. Lo primero, que comparta la idea lo más posible. Eso no cuesta nada, con amigos, familia y gente que sea de diferentes estratos sociales, edad. Lo más. Que hay un poco a veces de no, todavía no voy a compartir mi idea, que cuidado, que me la van a quitar. Yo recomiendo compartir lo más posible. Que hagan un poco esa especie de estudio de mercado casero, ¿vale? Que eso es totalmente gratis. Y luego, posteriormente, uno de los mayores errores que yo también he cometido en su momento y que suelo ver, y afortunadamente aprendí rápido, es que el emprendedor intenta hacerlo todo, dice todo. Yo me hago los papeles de la gestoría, yo me hago la página web, yo me hago la parte de selección de recursos humanos, yo llevo los proyectos y al final tienes que empezar a discernir entre en qué tareas aportas valor y qué tareas no aportas valor. Obviamente hay las que realmente no aportas valor, como por ejemplo yo haciendo una declaración trimestral, voy a estar varios días pegándome con facturas, con la web de la Seguridad Social o de quien sea o de Hacienda, y al final he perdido mucho tiempo y dices, bueno, me he ahorrado lo que sea, lo que me cobro la gestoría ya, pero dices, pero es que ese tiempo lo podrías ser dedicado en desarrollar tu negocio, ¿vale? Lo mismo aplicado a cualquier otra cosa. Estamos en un mundo que afortunadamente hay de todo, lo que decía antes, gestorías o gente que hace webs o de todo a precios muy variables y hay tareas que no tienes que engancharte a contratar a alguien desde el inicio, sino que realmente tú contactas con una empresa que también lleve autónomos o empresas pequeñitas o con un freelance y te lo pueden hacer perfectamente, ¿vale? Entonces, empezar a quitarse un poco la carga de tareas en las que realmente no aportas valor, para mí es clave, porque eso te va a dar mucha libertad y potencial de crecimiento también. Correcto. Y me parece muy, muy buen consejo el de ver dónde realmente como emprendedora o como fundadora de una compañía, de un negocio, aportas valor y donde pues tu valor es muy relativo y otros, y vale más pagar que a veces piensas, me ahorro este dinero. No lo ahorro, lo estás tirando a la basura el no gastarlo. Que a mí me sigue pasando, seguro, ¿eh? Sí, hay tareas del día a día que diría, joder, al final te pones el chip de que las haces, pero a veces eso, hay que sacar la cabeza, ver todo un poco desde fuera y decir, ostras, que esto aquí llevo no sé cuántas horas y realmente podría haberlo subcontratado por un precio mucho más barato. Hay webs de estas de
tipo, ¿no? Que se meten autónomos y te hacen cositas tipo Fiverr o historias de estas que te pueden hacer cosas súper baratas. No digo una declaración de impuestos, pero unas cositas muy sencillas para ir arrancando. Lo típico, el error típico es el intentar hacerse la web uno mismo, que dice, madre mía, tío. Esto, digo, aunque sea económico, contrata a alguien que se que hacer esto, tío, que te va a ahorrar muchísimo tiempo, de verdad. Totalmente. Estuvo en uno de nuestros podcasts Alex Huertas, que es cofundador de Northwick, que fue adquirido por Hawkers, y nos comentó que la primera mejor decisión que hizo cuando empezaron a tener mucha clientela, eran él y su socio, y ellos hacían las ads, ellos hicieron la web, ellos vendían y que la mejor decisión que hicieron fue contratar a un profesional de marketing digital, Claro. hace 10 años, que entonces se les hizo la luz, y entonces nosotros pensábamos que era mucho dinero a invertir, pero bueno, lo multiplicamos por 10 lo que realmente nos costaba. O sea que coincido también contigo. Sí, efectivamente. Y te ahorra tiempo. Al final vas a aprender muchísimo más rápido también. Totalmente. Pero vamos un poco más al detalle. ¿Realmente para qué sirve el SEO? Es decir, hemos explicado un poco la funcionalidad, también el por qué Google o cualquier otro buscador lo demanda, pero ponnos ejemplos, es decir, ejemplos que puedas poner, bien de tus clientes o bien de otros ejemplos que sepas, mira, esta empresa hizo esto y con X tiempo pues consiguió revertir esta situación o mejorar esta situación, para que también nuestra audiencia vea casos reales. Mira, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar con está en nuestra web, es Avanzo, ¿vale? Es una empresa de las más potentes de e-learning en España, ¿vale? Llevan proyectos tipo con empresas grandes, ¿vale? Donde les ponen cursos para los empleados, les hacen los cursos. Pues imagínate, quiere hacer un curso para Repsol para mejorar el servicio de atención al cliente de gente que trabaja en gasolineras, pues ellos le montan todo el curso en formato e-learning, ¿vale? Nosotros cuando empezamos con este cliente, nosotros desarrollamos una estrategia de keywords, pues intentamos clasificar las keywords diferentes, si son más genéricas, más transaccionales, más de marca, más informativas, etcétera, ¿no? Este cliente nos decía eso, yo soy de las mejores empresas de e-learning de España, pero pongo e-learning y no aparezco. O sea, bueno, si aparecía el 50 y mucho, ¿no? Entonces ha sido con este cliente, después de trabajar bastante tiempo, en la que hemos hecho trabajo de autoridad, de consecución de enlaces, trabajo de mejora de sus páginas, trabajo de mejora del SEO, del contenido, donde ahora la gente busca e-learning y aparece, no sé si estaba el primero hace poco o seguirá el primero, ¿vale? Esto tiene una repercusión para su negocio muy fuerte. Es decir, si tú ves los datos de tráfico de este cliente, las búsquedas mensuales que tiene e-learning y lo que le llega a él por estar en primera posición es altísimo, ¿vale? Luego, que esto se traduzca también en peticiones de presupuestos, pues obviamente habrá una parte que busca e-learning que a lo mejor simplemente vea a esta empresa y lo empieza a tener como dentro de su imaginario, de sus ideas de empresas que ofrecen e-learning, y otros que también contacten, ¿vale? Y este es un ejemplo de ir a por una keyword muy específica, ¿vale? Muy concreta. También te digo, hay una cosa que es importante, es el no obcecarse con tengo que estar primero para esta palabra clave. El problema por eso la importancia de establecer una estrategia de palabras clave que sea muy diversa, ¿vale? Es decir, atarte a una keyword no tiene sentido, porque si puede pasar algo, lo que te decía, alguna actualización de Google o aparece la competencia que va más fuerte que nosotros y se me da esa keyword y yo solo dependo de esa keyword, está muerto. Se me da el negocio, ¿vale? Entonces, empieza a abrir otras keywords. A lo mejor no tiene que ser solo e-learning, puede ser proveedor de e-learning, empresas de e-learning, ejemplos e-learning, cómo hacer e-learning, etcétera, ¿vale? Vas abriendo diferentes páginas y al final es intentar abrir como si fuera una casa, ¿no? El mayor número de puertas, construir puertas en tu casa para que Google pueda entrar o los usuarios puedan entrar a ella, ¿vale? No atarte a una sola. Pero bueno, este es un caso muy obvio de
de expectativas que tenía el cliente, la realidad donde estaban y dónde llegamos. Ahora, también es un cliente que lo hemos trabajado, todo lo que hemos trabajado en SEO también se ha ido implementando en la web, ¿vale? Que eso es importante también. Todo el consultor se hace recomendaciones, tiene luego que salir en la web, etcétera, ¿vale? Esto es como el que se pone a dieta, se va a un nutricionista y a un endocrino y le dice, mira, esta es tu dieta de cada semana y muy bien. Pasa Sí, la semana, no lo hace, llega el viernes. De hecho, nosotros trabajamos con empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿vale? Yo suelo disfrutar de los proyectos más de empresas a nivel personal, ¿vale? De las empresas más pequeñas y medianas, porque muchas veces, que hay casos, también trabajamos con empresas grandes que son súper rápidos haciendo cambios. Pero las empresas pequeñas y medianas es que casi te puedes meter tú a hacer los cambios. Esa experimentación de la que hablábamos antes la puedes hacer tú directamente, ¿vale? Ahora, las empresas grandes, tú no puedes modificar el no sé qué de la home porque no sé qué, no, lo pides, luego eso pasa a no sé qué, que tiene que verlo con el departamento de no sé qué, que a lo mejor luego te dicen que sí o que no, ¿vale? Entonces suelen ser estructuras un poquito más rígidas. Es un poco a nivel pues personal y de rendimiento suelen dar un poquito más de agilidad. Y una pregunta, Eduardo, que te quería comentar y la llevo ahí pensando desde que estamos en la entrevista. He oído bastantes veces que, no dichos por profesionales de SEO, sino por propios emprendedores que dicen, mira, una empresa pequeña no puede hacer el SEO porque no puedo ni pagar una empresa ni tengo recursos para desarrollar el SEO y tampoco sé. Y es un poco la excusa. Me gustaría que si crees que no es así, desmitificases el por qué no, en el sentido de por qué una pequeña empresa puede o no puede hacer SEO. A ver, sí puede hacer SEO perfectamente. Y nosotros tenemos casos de clientes tipo e-commerce que a lo mejor están metidos en un nicho y han pasado a estar por encima de Amazon, ¿vale? O sea, de Amazon, el gigante, no sé qué. Y ellos a lo mejor se meten tienen un e-commerce que está más especializado y llegan más arriba, ¿vale? Es decir, que no tiene por qué ser que tú, haciendo SEO, puedes competir con empresas muy grandes, ¿vale? Eso para empezar, ¿vale? Obviamente tienes que trabajar una buena estrategia, tienes que especializarte, etcétera, ¿vale? Hacer SEO es caro o no, al final es una cuestión de talento y tiempo, ¿vale? Es decir, si tú quieres a alguien que sea bueno de SEO y quieres que te dedique tiempo, cuesta dinero, ya está. Si este mismo trabajo de SEO, a lo mejor hay gente, lo que decía antes, a lo mejor hay gente que tiene tiempo, que es muy apañada. O sea, yo a veces hablo con clientes que bueno, saben un montón porque han dedicado tiempo a aprender SEO. De hecho, a mí me parece que es importante que cualquier persona que empiece un negocio tenga unos mínimos conocimientos de SEO. Por lo menos, aunque no sea para hacerlo él, para elegir proveedor, ¿vale? Y que a lo mejor pueden trabajar el SEO ellos mismos, a lo mejor con una estrategia más de la parte de blog, de creación de contenido, etcétera, pueden trabajarlo, ¿vale? Ahora, lo que sí recomiendo es que cualquiera que se meta a hacer SEO tenga un plan. Que no sea un plan, es decir, por lo menos que lo tengas a 12 meses, ¿vale? Es decir, voy a intentar hacer SEO yo 12 meses. ¿Por qué? Porque, mira, me he hecho estos cursos, voy a hacer una implementación, una optimización on page y luego le voy a meter mucha estrategia de blog y tengo este programita que me mira los rankings y el tráfico, o sea, algo yo de pequeño consultor SEO, o, vale, pues he hablado con varias agencias, tengo esta agencia, voy a estar con ella 12 meses, por ejemplo, ¿vale? Y esto, el dinero que me cuesta mensual, que ya te digo, te puedes ir a agencias que te cobran más o menos, esa parte de 12 meses, intentar que esté en tu plan de marketing, que sea una partida más de tu plan de marketing. Trabajar para establecer KPIs con ellos, que puede ser de posicionamiento de keywords, de mejora de ratios de conversión, obviamente de mejora de tráfico, evaluarlos a los 12 meses y listo. Es decir, que todo esto vaya con un plan. Pero a veces el problema, que también es la realidad a veces de negocios que están empezando, es que van con el agua muy al cuello y dicen, ostras, que llevo 2 meses invirtiendo en SEO, 3 meses y no funciona. Digo, claro, yo lo entiendo perfectamente por el negocio. Digo, pues obviamente lo primero que tienes que pagar son tus facturas, tus empleados, etcétera, y si no puedes hacer SEO no pasa absolutamente nada.
pero creo que esto viene un poco el error de no hacer una planificación previa, de no hacerte un presupuesto para marketing o marketing digital anual, ¿vale? Pero se puede competir perfectamente. Nosotros tenemos casos de clientes, ya te digo, que compiten con empresas muy grandes. No te digo solo este de e-commerce, también en el sector seguros, hay tenemos un montón de casos, ¿vale? Y se hace porque trabajan bien el SEO también. Obviamente la empresa grande tiene más recursos. pero Correcto. ojo, también tiene esa parte que decía hace un momento. Puede que sean menos ágiles que tú. A lo mejor tú si te lo curras y se van implementando los cambios de SEO rápido, a lo mejor tú tienes bastantes opciones de mejorar tus resultados o llevarte una parte de esas búsquedas. Correcto. No, y así como a lo mejor en SEM siempre estás condicionado por un presupuesto, que también puedes luchar, pero estás condicionado en el SEO. Coincido contigo de que si trabajas a largo plazo, pues, y trabajas bien, puedes competir, indudablemente. Yo me quedaría con varias cosas, sobre todo tener paciencia, ir a mirar a largo plazo y los KPIs de tu negocio con relación a la empresa de SEO que contrates o a profesional, o si lo haces tú mismo, pero marcarte cuáles son tus objetivos dentro de 12 meses, 6 meses, etcétera, y tener claro el camino y poder pivotar, poderte mover o cambiar de estrategias en el momento adecuado. Y una pregunta que sí que me viene siempre, y sobre todo en tu caso, es, a ver, una empresa de SEO, ¿cómo hace SEO? ¿Cómo hacemos SEO? Bueno, a ver, es una pregunta compleja, pero bueno, a ver, nosotros, si quieres, te explico un poco el proceso que seguimos con cualquier cliente que empieza. Perfecto. Lo primero, se trata de establecer una reunión inicial con el cliente, ¿vale? Nosotros tenemos ya estructuradas una serie de preguntas que hacerle al cliente para informarnos más sobre qué hace su negocio, sobre a qué público se dirige, quién es su competencia, que nos den accesos a su web, a su analytics, a su Search Console, etc. Luego, posteriormente, nosotros, después de ese punto inicial de contacto, lo que hacemos es una investigación de palabras clave, es decir, con la información que me da el cliente, por qué palabras clave creo que debería empezar a aparecer, ¿vale? Que puede estar más o menos equivocado, ¿vale? Pero esta es mi primera investigación preliminar. Y también una auditoría SEO de la web actual, ¿vale? Es decir, se va a poner una persona con varias herramientas a revisar diferentes elementos de SEO. Con esta información que tenemos, que al final, después de esa reunión, hemos elaborado una auditoría de SEO y una investigación de palabras clave, lo que tenemos que hacer es decir, vale, pues vamos a elaborar listados de tareas, ¿vale? Que son archivos de tareas que se comparten con el cliente, en el que vamos a asignar prioridades alta, media, baja a las tareas de SEO según creemos que vaya a tener más o menos impacto o las pongamos por prioridad estratégica, etcétera, ¿vale? El cliente obviamente siempre tiene que estar informado de esas tareas que se están haciendo y el consultor las va haciendo. Siempre todo, aparte, esa recomendación de mejoras, ¿vale? Tienen que partir siempre de una investigación de palabras clave y de una auditoría, porque es la base de ese conocimiento para entender mejor qué es lo que puede estar fallando o qué podemos mejorar, ¿vale? Y a partir de aquí ir trabajando esto todos los meses, ¿vale? Ir mejorando. Dice, bueno, la auditoría a lo mejor se hizo hace 8 meses, ya, pero es que luego a lo mejor hay que sacar páginas nuevas para nuevos servicios, nuevos artículos. Google hace un cambio, la competencia va haciendo cambios, queremos hacer pruebas de esto, ¿vale? Entonces se van lanzando nuevas tareas todos los meses. Y el consultor de SEO, que para mí es una parte fundamental, porque hasta ahora estoy centrando mucho el discurso en la parte técnica de analizar tareas, no sé qué. Y el otro casi diría casi que es el 50% del trabajo en una agencia, además, o en un departamento, tío, que trabaja dentro de una empresa de SEO, es comunicar. Es comunicarse y hablar con el cliente y decir, estoy haciendo esto porque creo que esto va a mejorar así, y el mes pasado hemos subido aquí porque creo que esto, y el mes que viene vamos a probar esto, y Google ha cambiado esto. Porque como decíamos antes, ahora es como una especie de caja negra que te dicen que tienes que que tienes que hacerlo a largo plazo, pero el consultor SEO, una tarea muy importante suya es la de comunicar y que el cliente entienda lo que se está haciendo, y que si todavía no está viendo los resultados, que sepa cuál es el plan o cuándo cree que van a llegar los resultados,
y cuando llegan los resultados que entienda que sepa que no es por el trabajo que hemos hecho en las últimas semanas, sino que es porque a lo mejor llevamos haciendo meses, ¿vale? Esa tarea, desde luego que en una agencia es súper importante, ¿vale? De hecho, cuando te viene gente, empresas que a lo mejor han trabajado con otras agencias SEO, que yo no pongo en comparación ninguna agencia SEO, pero una de las quejas más comunes, aparte obviamente de falta de resultados, suele ser la falta de atención, ¿vale? Entonces, obviamente, si no tienes resultados por mucha atención que pongas, pues mal vamos y viceversa. Pero al final, llevar bien un proyecto de SEO se trata de dar resultados, pero también comunicar, ¿eh? Eso es súper, súper importante. Muy bien. Y ya para ir terminando, siempre terminamos con una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y es la siguiente. Para todos esos invitados o toda nuestra audiencia que realmente va a emprender y está pensando en emprender, ¿qué 3 cosas, si no están dispuestos a hacer, no deberían emprender? Es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. A ver, cosas que si no están dispuestos a hacer, no deberían emprender. La primera te diría, aunque suene un poco atópico, tienen que entender que hay que tener una cierta tolerancia a lo que es el estrés, ¿vale? Es decir, que si tú no estás dispuesto, si tú quieres emprender y no te molan mucho las emociones fuertes, pues oye, a lo mejor yo no te digo que vaya a ser toda tu vida de emprendedor, vaya a ser así, pero los inicios suelen ser, es como ponte el chip de que va a ser estresante, ¿vale? Y ya está. O sea, puede ser estresante en el buen sentido, no es porque tengas que estar llorando por las esquinas, pero tienes que tener que, oye, que no esto no empiezas con un trabajo de 9 a 5, ¿vale? Esto vas a tener que echarle horas, etcétera, ¿vale? La siguiente te diría, sobre todo al inicio, si no tienes que tener o si no estás dispuesto a tener o por lo que sea, no tienes una actitud de venta comercial, si no estás enfocado en ventas, yo soy muy malo para ventas, pero al inicio te hace falta. O sea, te hace falta, tienes que tener una cierta predisposición a ir a vender, porque nadie te conoce, tienes que crearte sobre todo tus primeros clientes, tienes que ponerte unas tareas comerciales. Y esas al principio las haces tú. Cuando tengas estructura, pues yo, por ejemplo, ahora tengo una persona que lleva la parte comercial, ¿vale? Yo me meto a hacer propuestas, lo que sea, pero yo realmente la parte comercial quizás es de las que menos me llama la atención. Pero al principio tienes que hacerlo, ¿vale? Tienes que estar tú llamando para conseguir nuevos clientes, gestionándolos, etcétera, ¿vale? Y la última, que 3 cosas que no estás dispuesto a hacer. Y cambiar un poco, cambiar, el estar dispuesto a cambiar, ¿vale? Lo veo bastante importante. Es decir, que si tienes en mente que tú vas a montar un negocio de esto y que va a ser toda tu vida de eso, puede ser así perfectísimamente, pero tienes que tener también una cierta predisposición al cambio. Tu producto o tu servicio puede cambiar porque tú lo decidas así por negocio, porque crea que te va a dar más rendimiento o porque cambie el mercado. En mi caso, SEO. Vale, se viene hablando hace muchos años, el SEO está muerto, el SEO está muerto. Bueno, a lo mejor hay un año en el que muere, ¿no? Pues yo antes de emprender, yo ya sabía un poco también dónde me estaba metiendo. Por eso yo empecé más trabajando en la parte de SEO, pero también luego empezamos a abrir a nuevos servicios. De, bueno, vamos a meter la parte de publicidad con Google, con Facebook, hacer social media, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es un poco metes todo no estoy dispuesto a cambiar, yo solo hago SEO y a lo mejor la tendencia de mercado cambia, lo que sea, pues, oye, pues no te recomendaría emprender si no estás dispuesto a eso. Y más o menos creo que iría por ahí. Son 3 muy buenos consejos, y me han dado también a pie a una nueva pregunta que me gustaría, que se nos está acabando el tiempo, pero que Sí. no respondieras de una forma muy rápida. El que va enlazado es, ¿el SEO está muerto, sí o no? Y
¿Qué hay de esto de que las cookies van a desaparecer, todo el tema de Google, con el tema de las cookies que en X años ya no va a haber, etcétera, etcétera? Vale, a ver, lo del SEO está muerto. Yo cuando empecé a hacer SEO ya se decía, el SEO está muerto. O sea, hace un montón. Y te digo, hablo del año 2011 o 2012, cuando empecé a hacer SEO. Era un SEO más básico. Yo creo que el SEO no muere, sino que se adapta, Evoluciona, correcto. evoluciona. Como decía antes, por ejemplo, si ahora nos pusiéramos a hablar de cosas más técnicas de SEO, hablaríamos de cosas que hace 10 años es que ni pensábamos. El tema de meter vídeos, o el tema de una velocidad de carga, o el tema de usabilidad, el WPO, cosas de estas, ni se pensaban, ¿no? Que pensaban que era más de poner palabras clave, etcétera. Entonces, el SEO simplemente va evolucionando, va cambiando. Mientras haya motores de búsqueda, Ahora como SEO. Google, por ejemplo, debe haber alguien trabajando en esta optimización. Es lo que pienso yo. Que ahora, que dentro de X años ya no haya Google y sea otra cosa que nos adivine el pensamiento, no sé cómo funcionará. Pero piensa en cualquier lado, incluso en YouTube también hay SEO. También hay gente que trabaja para mejorar eso. Sí, obviamente, en vez de posicionar una web, posicionas un vídeo, es como un mini SEO, porque es mucho más pequeñito los factores que tienes para optimizar, pero también se hace. Entonces yo creo que mientras haya motores de búsqueda, haya búsquedas, va a haber SEO. Con la parte del tema de cookies y privacidad, pues sí es un tema bastante delicado. Por ejemplo, yo me acuerdo, hace unos años, hace ya bastantes años, Google en Analytics, todo lo que eran las búsquedas que había hecho el usuario, las consultas para llegar hasta tu página, te las ponía. Y había un porcentaje pequeñito que era el not provided, pero porcentaje pequeñito. Y luego, oye, que el not provided, que ya es el 40%, el 50%, no sé qué, y ahora ya es un montón, ¿no? Me ha metido esa parte de privacidad. Sigue habiendo herramientas con las que puedes, o formas con las que puedes saber con el usuario cómo ha buscado, o que en Search Console que da más información. Hay herramientas muy buenas como SEMrush también, ¿vale? Pero sí, el tema de protección de datos, el tema de cookies y tal, cada vez está más a la orden del día ya por temas legales. De hecho, nosotros fuera de SEO, por ejemplo, hemos visto mucha repercusión con todo el tema de Facebook Ads, ¿no? Con todo el tema de Facebook Ads, claro que, por ejemplo, tiene un iPhone, te da al abrir la parte de Facebook si quieres que rastree o no rastree. Sale una estadística que el 90 y pico % decía que no quería que rastreara, con lo cual ya no tienes la parte de conversiones de iPhone, etcétera. Ahora, respondiendo a esto, es un algo al que nos tenemos que adaptar. Y también el comportamiento online ha cambiado. Es decir, antes era, me siento del ordenador, busco zapatillas, miro en Google, tal, las compro a lo mejor en esa misma sesión, o era más corto. Ahora, con el tema de móviles, ordenadores, hay como muchos más micromomentos que se llaman puntos de contacto pequeñitos. Y a lo mejor tú acabas comprando unas zapatillas en un sitio porque a lo mejor al principio te han aparecido en Facebook Ads, luego las has buscado en Google, te has suscrito y te han mandado una newsletter. Luego en la newsletter, en el Black Friday, ha aparecido un cupón que a lo mejor luego te lo ha recordado una campaña de Google Ads de display. Hay como muchos toques. Entonces, creo que la gente también, o los dueños de negocio, tienen que empezar a ver, muy importante, que no depender solo de un canal de me busca en SEO, clica, tal, sino que hay que abrir a más canales, no solo estar en SEO, sino estar en más, y que los usuarios pueden pasar por muchos puntos de contacto con tu web antes de comprar. Entonces, hay menos información, efectivamente, de tema de conversiones, etcétera, etcétera, pero también tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, ¿vale? No, y para añadir, es decir, se dice que para que un cliente te compre, mínimo necesitas 7 impactos, con lo que claro. Lo acabas de decir, newsletter, Google Ads, el SEO, el artículo, el Facebook Ads, o sea... Sí, además hay una parte interesante que es por propia salud del negocio. Si mi negocio, yo qué sé, en offline, dependo solo de los anuncios de la radio, el día que ese canal de radio o aparece un competidor que se queda con esto, a lo mejor
mi negocio tiene un riesgo. Lo mismo con el SEO. Si yo solo dependo de SEO, pues oye, entonces mi consejo para todos, por mucho que te guste el SEO, trabaja otros canales. Trabaja la newsletter, trabaja el tema de publicidad, trabaja también las redes sociales. Prueba a hacer algo con influencers o con microinfluencers. Prueba, ¿vale? Siempre tienes que ir probando y virando un poco. Oye, Eduardo, ha sido un placer. El tiempo se nos acaba. No sé si quieres añadir alguna cosa más que se te haya quedado en el tintero. Este es tu momento. Nada, simplemente eso. Pues muchísimo ánimo a todos los que están emprendiendo y empezando con el negocio, que a mí esta parte, pues la verdad es que es una parte súper bonita y me encanta. Y muchísimo ánimo a todos y mucha suerte. Al final se trata de tener fe en tu proyecto. Pues para todos nuestros oyentes, de nuevo, muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Y a nuestros oyentes, si queréis más información, échale un vistazo a easypace.io, donde tenéis más información y soluciones de gestión de negocios y digitalización y nuestros podcasts disponibles. Muchas gracias y hasta el próximo podcast. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por EasyPace, la plataforma de pagos cuenta a cuenta que te ofrece la posibilidad de automatizar tus cobros recurrentes de forma sencilla, rápida y económica.